Hola, buenas noches. En esta ocasión estaré presentando un experimento sobre la tensión superficial. Vamos a utilizar leche, detergente, colorantes y un hisopo. Ahora explicaré más lo que pasa en el experimento. Para comenzar, vamos a definir qué es la tensión superficial. La tensión superficial es una medida de la magnitud de las fuerzas hacia el interior que actúan sobre un líquido. Cada líquido presenta un valor diferente de tensión superficial que dependerá de la intensidad de las fuerzas de cohesión. Estas fuerzas no son más que las fuerzas que mantienen juntas las moléculas del mismo tipo, en este caso las moléculas de la leche. ¿Por qué el colorante no se hunde? Bueno, para empezar, la leche es una mezcla de agua, proteínas y grasas. Las moléculas de colorante tienen afinidad por diferentes partes de la leche. Algunos colorantes tienen afinidad por las proteínas, mientras que otros se adhieren a las grasas. Esta afinidad ayuda a mantener los colorantes dispersos por toda la leche en lugar de hundirse en el fondo. Las fuerzas de adhesión son las fuerzas que atraen las moléculas de diferentes tipos, en este caso las moléculas de la leche y las moléculas de otra superficie con la que entre en contacto. Para esta ocasión serían las moléculas del colorante. Las fuerzas de adhesión se deben a la interacción entre moléculas de diferentes materiales, como ya les mencioné, la leche y las moléculas del colorante. En resumen, la leche presenta tanto fuerzas de cohesión como de adhesión debido a su composición compleja. Las moléculas de agua y proteínas son responsables de las fuerzas de cohesión, mientras que las moléculas de proteínas, grasas y carbohidratos tienen afinidad por diferentes tipos de superficies y son responsables de las fuerzas de adhesión. Ahora les voy a explicar un poco mejor qué es lo que ocurre. Cuando dos líquidos con diferentes tensiones superficiales entran en contacto, se genera una fuerza que causa un movimiento de las moléculas desde las áreas de menor tensión superficial a las de mayor tensión superficial. Como podemos ver aquí en la imagen, pareciera que el colorante se va así hacia las orillas, es porque en esa región hay mayor tensión superficial. El detergente lo que hizo fue disminuir esa tensión en el centro o por donde pasaba el hisopo, que tenía detergente, perdón. Entonces lo que hacía era hacer como que una especie de círculo alrededor del área que estaba con detergente. Este fenómeno se denomina efecto Marangoni. Entonces, como les había dicho, el detergente disminuyó la tensión superficial de la leche, produciendo que las moléculas del colorante se muevan hacia donde no haya detergente y la tensión superficial sea mayor. Eso fue todo. Gracias por prestar atención.